Muy buenas tardes con todos los participantes. Los saludamos desde las instalaciones de la Dirección de Infosalud, de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, martes 23 de julio, con el tema Infección del tracto urinario en pediatría, diagnóstico y manejo, a cargo de la pediatra Roxana Arévalo Bastante. Quisiéramos recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerlas llegar mediante el chat en cualquier momento de la ponencia, las cuales serán absueltas al término de la misma. Además, por favor, recuerden que en su nombre de participante deberán consignar la región y el establecimiento desde el cual se encuentran conectados. En caso de que hubieran registrado algún otro nombre de participante, recuerden que pueden dar clic en la opción Renombrar y consignar, como les indicamos, la región y el establecimiento desde donde se conecta. Doctora Arévalo, bienvenida y buenas tardes. Quedamos atentos a su presentación. Muchas gracias por la invitación. A continuación vamos a comenzar con la exposición Infección del tracto urinario en pediatría. Primero hay que hacer lo que es la definición, ¿no? En realidad, infección del tracto urinario viene a ser definido como la presencia de bacteriuria, que puede ser sintomática o no. Ahora, ¿cómo es que encontramos bacteriuria? Básicamente, los gérmenes que pueden estar localizados a nivel periuretral, a nivel uretral, a nivel de vejiga, pueden incluso invadir, colonizar y llegar hasta el parénquima renal. Esta infección puede darse a través de dos vías. La vía hematógena, que es la más frecuente en el grupo etario de recién nacidos, y la vía ascendente, que es la principal que nosotros vamos a identificar por el mecanismo que hace un momento les acabo de mencionar. Ahora, ¿cuál es la importancia por la cual estamos realizando esta ponencia? Porque en pediatría, infección del tracto urinario, si es que no lo identificamos de manera temprana, si es que no damos el manejo oportuno, podemos generar complicaciones a largo plazo para nuestros pacientes. ¿Cuáles son? Que haga una sepsis, que se complique con un absceso renal, que provoque un daño en el parénquima renal y que más adelante tenga mucho más riesgo de hacer una hipertensión arterial e incluso llegar a una enfermedad renal crónica. ¿Cómo definimos nosotros una bacteriuria significativa? En realidad va a depender de cuál sea el método de recolección de la orina. Podemos obtener la muestra a través del chorro medio y si es que identificamos más de 10 a la 5 unidades formadoras de colonia, estamos ante una bacteriuria significativa. Ahora, en realidad nosotros tenemos métodos invasivos, los cuales son más estériles, es decir, en los cuales yo puedo minimizar el riesgo de contaminación de mi muestra de orina. Y eso puede ser a través del cateterismo vesical. Como podemos ver en la imagen, introducimos una sonda transuretral y si identificamos más de 50.000 unidades formadoras de colonia, ya tenemos el diagnóstico de bacteriuria significativa ITU. También tenemos el otro método invasivo que viene a ser la punción suprapúbica. En realidad, a través de este método, como es invasivo y es el más estéril y es el gold estándar para poder hacer el diagnóstico de ITU, cualquier recuento identificado a través de este examen me hace el diagnóstico de bacteriuria significativa. En cuanto a la clínica, nosotros tenemos 3 presentaciones de infección del tracto urinario. Uno es la cistitis, que viene a ser la infección del tracto urinario baja, es decir, hay afección a nivel de vejiga, a nivel de uréteres, y generalmente la sintomatología es localizada. Podemos encontrar disuria, colaquiuria, tenesmo. A diferencia de la pielonefritis, que ya es una presentación de mayor gravedad, porque la repercusión es sistémica. Y también tenemos bacteriuria asintomática. ¿Qué quiere decir? Que mi paciente clínicamente no tiene ninguna sintomatología, pero logramos aislar la bacteria a través de un estudio microbiológico, en este caso urocultivo. También tenemos algunas definiciones que son importantes, ¿no? Mucho se habla de una ITU atípica. ¿A qué definimos que es atípica? Cuando la evolución no es la clásica. Hay una mala evolución clínica en el paciente va hacia la sepsis, hay compromiso de la función renal, la creatinina suele elevarse, o porque realmente no ha habido una respuesta a nuestro tratamiento ambulatorio
ha fallado a las 48 horas de tratamiento. También se habla de ito recurrente. Ito recurrente la definimos como 2 a más episodios de infección urinaria alta en un año, o cuando tenemos una ito alta asociada a 1 o más episodios de ito baja en un año, o cuando tenemos 3 o más episodios de ito baja en un año. ¿Por qué es importante identificar si mi paciente tiene este antecedente de ito recurrente? Porque si este paciente, que ya tiene predisposición a hacer varios episodios de infección urinaria y hace un nuevo episodio de infección urinaria, tiene más riesgo de progresar a lesiones en el parénquima renal y todas las complicaciones que hemos mencionado. También hablamos de una ito complicada, que por ejemplo es uno de los criterios para yo definir que mi paciente debe hospitalizarse. Y generalmente es porque mi paciente tiene algún factor de riesgo agregado a la infección urinaria. En este caso, cuando hay malformaciones en el tracto urinario, generalmente malformaciones anatómicas, estructurales, o porque hay algunas patologías que generan inmunocompromiso en mi paciente, por ejemplo, pacientes con diabetes mellitus, o cuando tienen algún dispositivo, son portadores de algún catéter a nivel de uréter o a nivel de vejiga. En cuanto a la incidencia, si nosotros comparamos en el sexo masculino y femenino en pediatría, sí tenemos diferencias, ¿no? En los primeros 3 meses, generalmente es más frecuente encontrar ito en varones, a diferencia de que a partir de los 2 años de edad, encontramos infección urinaria con mayor frecuencia en las mujeres. Ahora, ¿cuáles serían los factores de riesgo que tendría mi paciente pediátrico para hacer una infección urinaria? Una de las más importantes es que está atribuido a malformaciones anatómicas, malformaciones en el tracto urinario. Una de ellas es que puede haber duplicaciones ureterales, estenosis, obstrucción en la unión pielo-ureteral, o también puede haber historia de reflujo vésico-ureteral. Lo otro también es cuando hay un problema neurológico, lesiones espinales que pueden provocar incontinencia urinaria, o cuando hay presencia de masas abdominales. Ahora, la constipación, que es el estreñimiento, la fimosis, también son factores de riesgo para poder generar infección urinaria en pacientes pediátricos. Entonces, este es un bosquejo de factores de riesgo que también los mencionan en un consenso que hubo en el Congreso Argentino de Pediatría, ¿no? Que en realidad también son factores de riesgo descritos en la guía NICE, en la guía de la Academia Americana de Pediatría, de tal manera si nosotros podemos identificar de manera temprana qué pacientes son candidatos a hacer una infección del tracto urinario y tenemos la clínica de infección del tracto urinario, podemos hacer el diagnóstico de una manera más rápida. Ahora, en pediatría, la clínica va a depender del grupo etario en el que estemos. Si estamos en pacientes menores de 3 meses, como pueden ver en la tabla, la clínica es más inespecífica. ¿Qué quiere decir ello? Que podemos tener signos o síntomas que me puedan orientar a que incluso hay una infección generalizada, una sepsis. Puede cursar con fiebre, vómitos, hipotermia, puede haber disminución en la lactancia, una ganancia inadecuada en el peso, pueden presentarse episodios de cianosis, ictericia, convulsiones, a diferencia de lactantes que son mayores a los 3 meses de edad, en los cuales nosotros podemos diferenciar en la etapa preescolar y en la etapa escolar. En la etapa preescolar generalmente tenemos los mismos signos o síntomas de fiebre, hiporexia, baja ganancia en el peso, vómitos, puede haber también signos de irritabilidad. Y en la etapa escolar, en donde ya están en la etapa verbal, podemos también, asociado a todos los signos mencionados, encontrar lo que es disuria, polaquiuria, tenesmo, pujo, y en el examen de orina también podemos encontrar lo que es hematuria. De acuerdo a la última publicación del Pediatrics, ¿no? En donde ellos reafirman su consenso de manejo de una guía que fue publicada hace 5 años, en esta reafirmación de hace 3 años, ellos plantean 2 escenarios, ¿no? El primer escenario, en donde tenemos la presencia de un lactante febril y donde no tenemos un foco aparente de esa fiebre, pero mi paciente luce mal
y necesita inmediatamente empezar con tratamiento antibiótico. Entonces, en este primer escenario, lo que menciona la guía del Pediatrics es que debemos recolectar una muestra de orina para examen de orina y para cultivo. Para el cultivo, ellos recomiendan que sea realizado a través de las dos técnicas invasivas, por lo que logramos minimizar la contaminación, que puede ser a través del cateterismo o a través de la aspiración suprapúbica. Una de las recomendaciones que dan es que para realizar la aspiración suprapúbica deberíamos tener una guía ecográfica para poder corroborar que realmente la vejiga esté con presencia de orina antes de realizar este procedimiento. Ahora, otra de las recomendaciones que dan es cómo tomar la muestra a través del cateterismo uretral. Y es que al yo introducir una sonda a nivel de la uretra, también puedo introducir la flora que hay a nivel de la uretra. Y para evitar ello, lo que se recomienda es que los primeros mililitros que se obtiene de la muestra por cateterismo deben ser descartados fuera del recipiente estéril en donde voy a recolectar la orina. Los siguientes mililitros son los que yo voy a recolectar para mi cultivo. La otra recomendación que dan es que si mi cateterismo fue frustro, debo realizar otro intento para mi cateterismo, pero con un nuevo dispositivo. El segundo escenario que plantean es cuando tenemos un lactante febril, no hay un foco aparente de la fiebre, pero mi paciente no luce mal, no hay mayor grado de severidad en la enfermedad que tiene en ese momento mi paciente. Por lo tanto, en ese momento no es de inmediato que necesite iniciar tratamiento antibiótico. Entonces, lo que ahí recomiendan es valorar la clínica del paciente. Valorar si tiene una probabilidad de que realmente sea una infección del tracto urinario. Entonces tenemos dos escenarios. Si realmente es muy baja la posibilidad de que sea una infección del tracto urinario, pues no necesitamos tomar un examen de orina en ese paciente y solo observar al paciente y buscar otro foco de la fiebre. Pero si realmente mi paciente tiene una alta probabilidad de ser una infección del tracto urinario, en ese paciente se recomienda tomar inicialmente un examen de orina, en el cual yo busco valorar hallazgos que me hagan sospechar que realmente sea una ITU. Podemos encontrar esterasa leucocitaria positiva, nitritos positivo, piuria o evidenciar bacteria en la orina, lo que habíamos mencionado, bacteriuria. Solo en ese caso, en el que tengo un examen de orina patológico, procedo a tomar una nueva muestra para el cultivo. Pero lo que sí vuelven a reafirmar es que el cultivo debe ser realizado, ya sea por cateterismo transuretral o aspiración suprapúbica. ¿Qué es lo que reafirman en esa nueva publicación del Pediatrics? ¿Por qué lo tomamos de esa manera? ¿Por qué inicialmente examen de orina y luego urocultivo? Porque se busca disminuir la tasa de este procedimiento de cateterismo transuretral. Es decir, debemos tener la seguridad de que sea una infección del tracto urinario. El tercer punto de revisión en esta guía, esta ya es una tabla tomada de la guía NICE, su última publicación de hace 2 años. El diagnóstico para infección del tracto urinario es en base a la presencia de piuria y o bacteriuria. Entonces, esto yo lo puedo identificar a través de examen con tira reactiva. Por ejemplo, si en el examen yo logro identificar esterasa leucocitaria positiva, nitritos positivo, pues tengo la seguridad o una alta probabilidad de que se trate de una infección del tracto urinario. Por lo tanto, yo tomo una muestra para urocultivo e inicio tratamiento antibiótico. Si tengo el segundo escenario en donde hay nitritos positivos, la idea que plantea el Pediatrics es que si realmente esta muestra de orina fue fresca, eso quiere decir que recolecté mi muestra de orina y en 1 hora empezó el proceso del examen de orina, y si en ese caso nitrito salió positivo, yo tomo mi muestra para urocultivo e inicio el tratamiento antibiótico. ¿Qué pasa si solo tengo esterasa leucocitaria positiva? Yo solo voy a iniciar tratamiento antibiótico si es que hay clínica de infección del tracto urinario. ¿Y esto debido a qué?
a que pueden haber otros escenarios diferentes a infección del tracto urinario, en donde por un proceso de inflamación puede haber esterasa leucocitaria positiva y no tratarse de una infección del tracto urinario. Y si tengo esterasa leucocitaria y nitritos negativo, ambos negativo, entonces hay baja posibilidad. Se descarta que mi paciente tenga una infección del tracto urinario, por lo tanto no debo tomar muestra para urocultivo y no debo iniciar tratamiento antibiótico. Acá está la tabla del NICE, en donde hace referencia no solo a la presencia de piuria, sino también a la relación con la que yo pueda encontrar bacteriuria o no en mi examen de orina. Si yo tengo piuria positivo, que es la presencia de leucocitos en la orina, y bacteriuria positivo, es decir, aislé la bacteria, mi paciente debe ser considerado como una infección del tracto urinario. Pero, ¿qué puede estar sucediendo si, por ejemplo, yo tengo una bacteriuria positiva, tengo la bacteria en la orina, pero no hay piuria? Entonces, ¿qué puede haber sucedido? La muestra puede haberse contaminado. Lo otro es que sea una bacteriuria asintomática. Y lo otro es que estemos en una etapa inicial de la infección del tracto urinario, en donde inicialmente logro identificar a la bacteria en la orina, pero todavía no la piuria. ¿Qué más puede suceder? Que de repente tenga piuria positiva, es decir, presencia de leucocitos en la orina, pero no haya bacteriuria. Entonces, puede ser el caso de que haya un proceso de inflamación, de repente una uretritis, o de repente una enfermedad de Kawasaki, donde también puedo encontrar piuria positiva sin identificar una bacteria en la orina porque no se trata de una infección del tracto urinario. Ahora, ¿qué es lo que yo defino como una piuria significativa? Va a depender de cómo haya sido elaborada o procesada mi muestra de orina. Si es una muestra de orina centrifugada, mi piuria significativa es cuando encuentro 5 o más leucocitos por campo en la orina, o cuando evidencio cualquier esterasa leucocitaria en la orina. En cuanto al tratamiento, de acuerdo a la guía NICE, la última publicación también reafirma lo de la guía del año 2011, que en realidad, primero, lo que recomiendan es poder hacer el diagnóstico oportuno de infección del tracto urinario y el tratamiento hacerlo lo más pronto posible. Incluso recomiendan hacerlo en las primeras 48 horas de haber identificado. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que pasadas las 48 horas, si es que hay un retraso en el inicio del tratamiento antibiótico, mi paciente tiene más riesgo de hacer daño a nivel del parénquima del riñón. Por lo tanto, más probabilidad de hacer cicatrices a nivel renal y las complicaciones que ya habíamos mencionado. Esa es la importancia del tratamiento oportuno y de inmediato. Luego, lo otro que mencionan es la duración del tratamiento, aproximadamente entre 7 a 14 días. Ahora, ¿de qué también va a depender el tratamiento? De la sensibilidad del uropatógeno en la localidad en la que nos encontremos, es decir, valorar el patrón de resistencia antimicrobiana. Lo otro es que esta guía reafirma que el manejo por vía oral y el manejo por vía endovenoso, ambos son de igual eficacia. Ahora, tenemos diferentes agentes que podemos utilizar para el tratamiento por vía oral y para el tratamiento por vía parenteral. Aquí en la guía hace un acápite en que pacientes menores de 3 meses, es decir, en aquellos en donde probablemente queramos cubrir gérmenes gram negativos, ¿no?, que pueden hacer una pielonefritis en ellas, una clínica inespecífica. El tratamiento debe ser endovenoso, por lo tanto, indica hospitalización de ese paciente. Generalmente recomiendan esquemas de ampicilina y un aminoglucósido, que puede ser gentamicina o amicacina, y es un tratamiento de más o menos 7 a 10 días, valorando cómo van las lecturas de los cultivos para valorar la sensibilidad del antibiótico. ¿Qué es lo que pasa en pacientes de 3 meses hacia adelante? Si es una pielonefritis, podemos dar el tratamiento por vía parenteral
¿Cuáles son los medicamentos que son como primera línea de elección? Generalmente las cefalosporinas de tercera generación, como ceftriaxona, cefotaxima, y también podemos utilizar los aminoglucósidos. Tal es así que en esta guía recomiendan que podemos utilizar amikacina o gentamicina, pero a una dosis diaria. Ahora, si queremos tratar esa pielonefritis de manera oral, podemos utilizar las cefalosporinas de tercera generación, que puede ser ceftinir, puede ser cefpodoxima, ¿no? ¿Por qué motivo? Porque ya se ha reportado que hay resistencia, por ejemplo, a la amoxicilina, ya se ha reportado que está habiendo resistencia a cefalosporinas de primera generación, por lo que se está recomendando ahora último el uso de cefalosporinas de tercera generación por vía oral. Ahora, ¿qué pasa si tengo una ITU baja, una cistitis? Generalmente el tratamiento lo recomiendan por unos 3 a 5 días, que puede ser con cefalosporinas de tercera generación. Algunos también mencionan nitrofurantoína y el trimetoprino. Ahora, cuando tenemos un paciente hospitalizado, generalmente el tratamiento tratamos de hacerlo por 10 días, ¿no? Ahora, podemos empezar con el tratamiento endovenoso. Lo que recomienda la guía NICE es que podemos dar 2 a 4 días tratamiento parenteral, y de ahí, si valoramos que mi paciente ha habido mejoría clínica, ha habido mejoría en la fiebre, tiene buena tolerancia oral, podemos plantear continuar el esquema antibiótico ambulatorio vía oral hasta completar los 10 días de tratamiento total. Entonces, para yo definir mi tratamiento, tengo que tener en cuenta ciertos factores, ciertos parámetros. Uno de ellos es la edad del paciente, porque como lo hemos mencionado, la clínica es inespecífica. Probablemente los menores de 3 meses hagan una pielonefritis, porque su presentación es de mayor severidad. Y también tengo que tener en cuenta cuál es el grado de severidad de la ITU. Es decir, estamos ante una pielonefritis, es una infección del tracto urinario que se ha complicado con un absceso renal, ha hecho una urosepsis. También tengo que tener en cuenta la tolerancia oral, porque si es un paciente que presenta vómitos, no va a poder recibir el tratamiento ambulatorio vía oral. Y también si es un paciente que tiene antecedente de malformaciones anatómicas, estructurales, ¿no?, que podrían condicionar a que esa ITU sea de mayor severidad y a que haya más posibilidad de que haya daño o cicatrices renal. Y lo más importante, la resistencia antibiótica. ¿Qué pacientes yo debería tener criterio de que deba hospitalizarse, que el tratamiento deba ser endovenoso? Sobre todo en los menores de 2 meses de edad, cuando hay una sepsis, cuando no tolera la vía oral, cuando está comprometido el sistema inmunológico, cuando realmente no haya habido una buena respuesta, mi tratamiento ambulatorio fracasó, o cuando tengo la dificultad de poder hacer un seguimiento cercano de mi paciente, o cuando haya asociada malformaciones urológicas. En cuanto a las imágenes, en realidad hay que tener en cuenta que esta última revisión de la guía NICE ha hecho acápite en qué pacientes y cuándo yo debería hacer uso de estas imágenes. En realidad hay que tener en cuenta que la guía Pediatrics recomienda que si tenemos un lactante febril con infección del tracto urinario, debe tener una ecografía renal y una ecografía vesical. Ahora, la guía NICE lo que recomienda es lo siguiente. Si tenemos un lactante febril con una ITU atípica, que ya hemos mencionado cuáles son los criterios, habíamos dicho que era una ITU que no evolucionaba clínicamente bien, que se había complicado con una sepsis, que no había habido respuesta al tratamiento en 48 horas, ¿no? Entonces, en ellos, solo en ellos, está justificado hacer una ecografía en el momento de la infección aguda, para poder valorar si es que hay alguna malformación, anomalía estructural asociado al episodio de la ITU. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando separamos por grupo etario? Según la guía NICE, para lactantes menores de 6 meses que han tenido un primer episodio de ITU, que han respondido de manera favorable, la ecografía no debe ser en ese momento agudo de la infección, sino debe ser tomada en un lapso
de 6 semanas de haber ocurrido el episodio de la infección urinaria. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un lactante de 6 meses a más, que también fue su primer episodio de ITU, que respondió de manera favorable? En ellos no está justificado hacer esta ecografía de control a las 6 semanas de haber tenido el episodio de la ITU, salvo que se trate de una ITU atípica. Entonces, si es una ITU atípica, en ellos sí está justificado hacer la ecografía renal durante la infección aguda. Ahora, ¿qué es lo que sucede si tengo una ITU baja, ¿no? Yo debo tomar una ecografía a las 6 semanas de haber ocurrido este episodio, solo si es menor a 6 meses o haya tenido antecedente de ITU recurrente. Entonces, como conclusión, la ecografía renal solo está justificada en el momento de la infección o durante la etapa de la infección aguda cuando es una ITU atípica. En todo lactante menor de 6 meses, ya sea una ITU alta o una ITU baja, hay que hacer un control ecográfico a las 6 semanas del episodio de la ITU. Y si tiene 6 meses a más de edad, pero respondió favorablemente a su primer episodio de ITU, solo vamos a hacer la ecografía si sospechamos que es una ITU atípica o tiene antecedente de ITU recurrente. Esta es una revisión de una guía mexicana en la cual hace una comparación de las últimas, del último consenso que hace la guía NICE y de la última reafirmación de la Academia Americana de Pediatría en cuanto al estudio de imágenes, ¿no? Entonces, la ecografía renal y vesical, si bien es cierto, no es lo adecuado para yo poder diagnosticar un reflujo vesico-ureteral. Esta ecografía renal y vesical me sirve para poder identificar si hay alguna malformación, ¿no? O algunos signos que me hagan sugerir de que podría haber un grado o un alto grado de reflujo vesico-ureteral. Entonces, volvemos a repetir ahí. La guía NICE recomienda realizar esta ecografía luego del primer evento de una ITU febril en todo lactante menor de 6 meses. Y en los lactantes mayores a 6 meses, hemos dicho, cuando es una ITU atípica o cuando es una ITU recurrente. A diferencia de la Academia Americana de Pediatría, que ellos mencionan en esta guía de lactantes de 2 meses a 24 meses de edad, lactante febril con ITU, luego de ese primer episodio de ITU, hacer la ecografía renal y vesical. En cuanto a la uretrocistografía miccional, que es el examen por el cual nosotros, o el estándar de oro por el cual nosotros diagnosticamos el reflujo vesico-ureteral, está indicado en ciertos casos. Por ejemplo, la guía del Pediatrics recomienda que sea indicada solo cuando en la ecografía tenemos algunos hallazgos como los que he mencionado, hidronefrosis o algunos signos de uropatía obstructiva o algunos signos de que hay un alto grado de reflujo vesico-ureteral. Entonces, la guía NICE recomienda que esta uretrocistografía solo está recomendada para lactantes menores de 6 meses con ITU atípica o recurrente. Y en el caso de que haya alguna evidencia de la ecografía que hay una malformación renal o historia de reflujo vesico-ureteral. En cambio, la Academia Americana de Pediatría lo que menciona es que en estos lactantes de 2 a 24 meses de edad en los que se basa su guía de práctica clínica, podemos hacer la uretrocistografía miccional después del segundo episodio de una ITU febril o después del primer episodio de una ITU febril, siempre y cuando haya malformaciones renales o un alto grado de severidad de reflujo vesico-ureteral. Y en cuanto al estudio para valorar cicatrices renales, ¿no? Que en este caso sería la gammagrafía renal, en realidad la guía NICE lo que recomienda es que debe realizarse 4 a 6 meses después del episodio de la infección urinaria, ¿no? Pero la Academia Americana de Pediatría, al menos en la última evaluación o reafirmación de su guía del 2016, no lo menciona en sus recomendaciones. Antes de hacer algunas recomendaciones de qué es lo que podría hacer para prevenir que mi paciente tenga una infección del tracto urinario, quiero mencionar
que en esta última publicación de la guía NICE se hace un tema controversial acerca de la profilaxis antibiótica. Y es que, como hemos visto, hay pacientes que tienen reflujo vesículo-ureteral y que tienen una posibilidad de riesgo de hacer infección urinaria a repetición. Entonces, es en este tipo de pacientes que tienen reflujo vesículo-ureteral en donde deciden dar profilaxis antibiótica. Hay un grupo de estudio, de consenso, de investigación, en los cuales han evaluado en estos pacientes si realmente el dar profilaxis antibiótica de alguna manera hace o evita que mi paciente haga un episodio de infección del tracto urinario. Y a la conclusión a la que llegan es que para prevenir una infección del tracto urinario recurrente, tendrían que dar 5.840 dosis de profilaxis antibiótica. Por lo cual hay ciertos grupos en los que están manejando este tema de manera controversial acerca de la profilaxis antibiótica, porque también llegan a la conclusión de que tampoco me ayuda a disminuir la posibilidad de hacer daño en parénquima renal por episodios de infección del tracto urinario. Ahora, ¿qué es lo que podríamos recomendar, no? En primer lugar, es que mi paciente que ya ha tenido una infección del tracto urinario debe mantener un adecuado estado de hidratación. Lo otro es que tenemos que hacer medidas de higiene, ¿no? En realidad, brindar el acceso de nuestros niños a inodoros que sean limpios. No retrasar la micción, es decir, manejar también factores de riesgo como la constipación, que también es un factor de riesgo para la infección del tracto urinario. Y como conclusiones, podemos decir que lactantes menores de 3 meses que tengan sospecha de infección del tracto urinario debe ser derivado al médico pediatra para su evaluación, porque son los que pueden hacer fácilmente una urosepsis. De igual manera, aquellos que tienen un alto riesgo de severidad de presentación también deben ser referidos. Si tenemos una bacteriuria asintomática, por lo que ya hemos mencionado, no debe ser tratada. Y si es que de repente tenemos pacientes que tienen antecedente de ITU recurrente y están recibiendo profilaxis antibiótica y a pesar de ello hacen un nuevo episodio de infección del tracto urinaria, no debemos tratarlo con el mismo antibiótico ni aumentar la dosis de ese antibiótico. Lo que debemos hacer es tratarlo con un antibiótico diferente. Gracias. Muchas gracias, doctora Arévalo, por su brillante ponencia. Doctora, nos han hecho llegar algunas preguntas. Nos preguntan, en caso de encontrarnos alejados de otros centros de referencia y no contar con urocultivo, ¿podríamos iniciar tratamiento y luego realizar un urocultivo control? ¿O cuál sería su recomendación para el manejo en estos casos? Justo en una de estas guías, que es la de la guía NICE, lo que menciona es que en realidad el urocultivo lo ideal sería tomarlo a través de estos métodos invasivos, que es el cateterismo transuretral y la aspiración suprapúbica. Pero puede ser que yo intente el procedimiento y por algún momento sea frustro, no sea exitoso, no logre tomar mi muestra para el urocultivo. Si mi paciente realmente está en una condición de severidad, tiene un alto riesgo de severidad, necesita iniciar de manera inmediata el tratamiento antibiótico, yo no puedo retrasar mi inicio de antibiótico si es que no logré tomar mi muestra de orina. Es decir, tenemos que tener en cuenta la presentación clínica. Si en su institución de repente no cuenta con lo que es el urocultivo y es un paciente que tiene una presentación clínica de severidad, de riesgo, de gravedad, inicio mi tratamiento antibiótico. No puedo retrasar el antibiótico si es que no tomé mi muestra. Lo ideal sí es recolectar una muestra para urocultivo y poder definir si estoy ante la sospecha de ese germen que yo estoy planteando y ver mi perfil de sensibilidad, ¿no? Pero lo que sí mencionan en esa guía es priorizar la severidad. Perfecto, doctora, muchas gracias. Nos preguntan también sobre el inicio de tratamiento antibiótico oral según sensibilidad en Perú. ¿Qué antibiótico se prefiere? Y si tenemos estudios o se sabe cómo está la sensibilidad a nitrofurantoína. Bueno, en realidad, si hablamos de incidencia, la bacteria más frecuente, aproximadamente un 80% de casos de infección del tracto urinario en pediatría, es la bacteria E. coli, ¿no? De acuerdo a los estudios
de acuerdo a las guías que he mencionado. Si bien es cierto, lo que mencionan es como primera línea las cefalosporinas de tercera generación, que puede ser ceftriaxona. Incluso en la guía NICE menciona la ceftriaxona 50 miligramos por kilo dosis de manera diaria cada 24 horas. Ahora, también podemos utilizar el esquema de aminoglucósidos. Por eso es que es muy importante valorar cuál es el perfil de sensibilidad de acuerdo a cada localidad. En el Hospital San Bartolomé manejamos, por ejemplo, ante la sospecha, sobre todo los gérmenes gram negativos, ¿no? Porque hay infección del tracto urinario que puede ser por gérmenes gram negativos, por gérmenes gram positivos. Generalmente nosotros preferimos, como primera opción, coberturar los gérmenes gram negativos porque son los más frecuentes. Sobre todo E. coli, también tenemos Klebsiella. De tal manera que nosotros podemos trabajar con ceftriaxona o incluso también podemos plantear el uso de aminoglucósidos, que puede ser amicacina o gentamicina, que están descritos como primera opción. En el caso de la nitrofurantoína, en la guía del Pediatrics lo mencionan como una de las opciones para tratamiento por vía oral. Incluso lo mencionan por 3 a 5 días. En mi hospital hemos visto pacientes que cuando valoramos el resultado del cultivo, hay algunos que salen todavía con perfil de sensibilidad a la nitrofurantoína y hay otros casos en los que son itus recurrentes, ¿no? Ya sea por reflujo vesicoureteral o alguna otra etiología, en los que la nitrofurantoína no sale con perfil de resistencia. En realidad, no utilizamos mucho la nitrofurantoína como esquema de tratamiento antibiótico vía oral. Lo que sí he visto es que lo utilizan más en la parte de profilaxis antibiótica. Es decir, en los pacientes que hemos mencionado con factores de riesgo para itus recurrente, por reflujo vesicoureteral o porque van a ser sometidos a un procedimiento que es la uretrocistografía miccional. Perfecto, doctora, muchas gracias. Nos preguntan también en qué casos debemos realizar la referencia para el manejo de una ITU en el primer nivel de atención. Ya. Sobre todo los pacientes en los que yo debo iniciar tratamiento antibiótico de inmediato. Por ejemplo, la guía menciona si hay una temperatura de 39 hacia adelante, si es un lactante menor a 2 meses, un paciente que no tiene tolerancia oral, es decir, todo lo vomita, un paciente que tiene repercusión sistémica, es decir, signos de una sepsis. Quiere decir que puede estar hipotermia, puede tener signos de hipoperfusión, ¿no? O cuando son pacientes que tienen un compromiso del estado inmunológico. Entonces, en esos pacientes yo debo iniciar el tratamiento antibiótico de inmediato. Por lo tanto, esos son los pacientes que yo debería referir de inmediato para poder instalar un tratamiento endovenoso, ¿no? Sobre todo referir los pacientes que son de riesgo, los que he mencionado y los que son candidatos a tratamiento parenteral. Porque si es una ITU baja, una cistitis, que puede ser un paciente escolar, de repente, adolescente, que solo tiene signos de disuria, polaquiuria, tenesmo, está febril, no hay signos de severidad, no hay repercusión sistémica, puedo manejar con mi antibiótico vía oral de manera ambulatoria. Perfecto, doctora, muchas gracias. Nos preguntan también si podría recomendar alguna bibliografía o algún documento en donde se pueda encontrar la distribución de resistencia antibiótica por departamentos en el Perú. Bueno, en realidad no tengo una bibliografía ahorita a la mano acerca de la resistencia por departamento, pero cada hospital hace una evaluación de su perfil de sensibilidad, ¿no? Entonces, creo que lo ideal sería compartir esos patrones de sensibilidad y poder definir actualmente cuáles y si hay alguna coincidencia. Como le digo, en mi hospital, al menos a la cabeza, utilizamos como primera opción, tal cual he mencionado, cefalosporinas de tercera generación o podemos utilizar también aminoglucósidos. Claro que esta terapia que inicialmente es empírica puede variar de acuerdo a lo que nosotros podamos obtener en nuestro urocultivo. Perfecto, gracias, doctora. Nos preguntan también qué esquemas de tratamiento antibiótico, de profilaxis antibiótica, aparte de la nitrofurantoína, es probable utilizar.
Bueno, dentro de lo que yo he revisado en la bibliografía como esquema de profilaxis, he encontrado acerca de la nitrofurantoína. En algunos casos también he encontrado lo que es el trimetopril, pero en realidad acerca de profilaxis, esa área sí al menos no podría darle más información. Lo que sí he visto es que profilaxis en pacientes con hito recurrente o pacientes con reflujo vesicoureteral o incluso para procedimientos para la uretrocistografía miccional, recomienda la profilaxis y acá, por ejemplo, lo manejamos con nitrofurantoína. Perfecto. Muchas gracias nuevamente, doctora Arévalo, por tan brillante ponencia y asimismo hacerle presente el saludo por parte de la Dirección de Infosalud por colaborar con la mejora de las capacidades de nuestro sector salud. Un saludo también al equipo de Telesalud del Hospital San Bartolomé. Muchas gracias, de igual manera. Gracias.